¿De qué manera el framework, el marco de derechos humanos puede ayudarnos a exigir a las autoridades que respeten los derechos y que efectivamente amplíen sus políticas de seguridad, pero sin violar los derechos de otros, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la reunión. Y en términos muy generales, ¿qué es lo que han encontrado? Uno puede predecir o suponer que, por ejemplo, se han incrementado los casos de tortura, los casos en los que la gente reporta linchamientos ante la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades. ¿Hay algún dato que los trabajos hasta ahora presentados hayan aportado, que pueda establecer si estamos peor o tan mal como pensamos? Pues justo acabamos de conversar acerca de eso y creo que es difícil establecer si el día de hoy estamos peor que antes, ¿no? O sea, creo que cada contexto tiene sus particularidades y si bien, por ejemplo, en el México posrevolucionario de 1930 los homicidios eran muy grandes, no existía, digamos, esta expectativa sobre el Estado debía de proteger los derechos de los ciudadanos. Hoy, en cambio, vivimos en una democracia en la que las expectativas son altas y, por tanto, genera un nivel de hartazgo y un nivel de insatisfacción en la ciudadanía que existan los niveles de violencia que existen. El dato que todos sabemos es que a partir de la guerra en contra del narcotráfico tenemos más de 60,000 muertos, nada más muertos que tienen que ver con la guerra contra el narcotráfico, y esto pues ha sido puesto sobre la mesa como un imperativo que nos llama a todos los académicos a pensar de manera más aplicada en qué podemos hacer al respecto. Y creo que hay un consenso en que los derechos humanos siguen siendo vigentes y que son digamos, un discurso que políticamente puede activar movilizaciones de los ciudadanos en las calles y que puede hacer que los políticos también sean digamos, llamados por parte de la opinión internacional y que se les exija que rindan cuentas sobre lo que están haciendo. A veces me da la impresión de que estos ejercicios de la academia se hacen más o son más públicos en el lado americano que en el propio lado mexicano. Yo creo que existe también este ahínco por influir en la política pública, o sea, y creo que esto es reciente, o sea, creo que en México en particular los académicos nos tardamos mucho en darnos cuenta que la violencia también nos tocaba a nosotros y que era imperativo, por lo tanto, analizarla. O sea, por mucho tiempo pensábamos que era un problema centroamericano, o sea, antes de que el 2007 se convirtiera en lo que se convirtió, que fue este parteaguas en la alza en tasa de homicidios, era visto como un problema de Honduras, El Salvador, Guatemala. Sin embargo, ya en este momento me parece que los académicos se han dado cuenta y hoy, por ejemplo, tenemos aquí académicos del Colegio de la Frontera Norte que están participando en este diálogo, también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, también del UNAM. Entonces, creo que es una muestra también de que es importante que estos diálogos se tengan en ambos lados de la frontera, y yo también, viniendo de México y una institución mexicana en mis estudios anteriores, puedo decirte que yo creo que sí hay una inquietud bastante certera, ¿no? para analizar estos temas. Por último, ¿ven ustedes una posibilidad de un cambio, de que cuando la gente perciba o haya en realidad una mejor seguridad en el país, en México, en el escenario actual? Creo que, o sea, lo que nos demostró, por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes en Ayotzinapa es que efectivamente la gente sigue teniendo una capacidad de asombro y una capacidad de indignarse acerca de lo que está pasando, ¿no? O sea, pensábamos que se había normalizado la violencia en México y que ya ningún muerto podía contar, digamos, suficiente para que la gente se movilizara. Los 43 estudiantes nos demostraron que no es así, que sí que la gente puede organizarse y que hay un hartazgo que se está manifestando de formas democráticas, que eso es importante y creo que es esperanzador también.